Buenos días, mi nombre es Jazmín Gallegos y yo les voy a hablar acerca de la pena de muerte. La pena de muerte es la sentencia más grave y antigua de la historia. Muchos países practican la pena de muerte, pero la mayoría de ellos no lo hacen en todos sus estados. Es importante y necesario saber en qué casos se aplica la pena de muerte, así como las cifras de las personas que han sido objeto de este tema y también los países que la practican. ¿Por qué? Debido a que los altos índices de criminalidad siguen subiendo, se ha considerado restaurar y practicar la pena de muerte. Más de 2/3 de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley con la práctica. De acuerdo a la Amnistía Internacional, se dice que el año pasado 58 países aún conservaban la pena de muerte, pero la mayoría no lo utilizaron. En el 2009 fueron ejecutadas 714 personas en 18 países, de los cuales 10 se consideran fueron los que más ejecuciones realizaron. De acuerdo también a la Amnistía Internacional, estos países fueron Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Japón y China. Pero China es uno de los países que se niega a dar cifras sobre su uso de la pena capital. Los métodos que utilizaron fueron la horca, el disparo, la decapitación, la lapidación, la electrocución y la inyección letal. La legislación de la Unión Europea establece y exige como mínimo que se respete lo siguiente: que la pena de muerte sea nada más utilizada para delitos intencionales más graves. No se puede aplicar a personas menores de 18 años, a mujeres embarazadas, madres de hijos pequeños o personas que padezcan de alienación mental. Se requieren pruebas claras y concisas. También el acusado tiene derecho a tener asesoría jurídica, así como también de presentar una conmutación de pena. Y se debe presentar el mínimo sufrimiento. El presidente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte informó que los estados donde se presenta la pena de muerte, donde se usa, tienen mayores índices de criminalidad. En México, el 20 de junio del 2005, la Cámara de Diputados presentó la derogación de la pena de muerte y el diputado Francisco Frías informó que la restauración de los artículos 14 y 15 y 22 de la Constitución establecen que la pena de muerte ya no podrá ser establecida como tal. Sin embargo, la violencia en México sigue aumentando y de acuerdo a una nota publicada por el periódico La Crónica, se informó que se presentaron más de 2.500 asesinatos relacionados con el crimen organizado en Ciudad Juárez. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó que se volviera a considerar volver a utilizar la pena de muerte. Fue el caso que se presentó con el Partido Verde Ecologista, donde el periódico El Semanario informó que fueron Gloria Guevara y Arturo Estrada quienes presentaron las propuestas de ley ante el Congreso de la Unión, esperando que se incrementara la pena contra los secuestradores. Toda esta información yo se las comparto esperando que hayan conocido un poco más acerca de la pena de muerte y que hayan visto las variables que se presentan al respecto en ciertos países. Gracias.